del empresariado de nuestro estado? Sí, protesto. Y así lo hicieren, que los empresarios en Durango y la ciudadanía en general se los reconozcan, si no, que se los demanden. Felicidades. Nosotros traemos un plan de trabajo muy ambicioso en donde se va a trabajar principalmente en lo que es la atracción de inversiones y la promoción de inversiones de nosotros mismos, en la promoción de realizar equipos de trabajo, de hacer alianzas, de ser asociados, en donde nosotros nos acostumbremos a trabajar de una manera muy armónica y con otros empresarios para poder ver, incursionar y poder llevar mano en todo lo que nosotros sabemos que se viene para Durango. Bueno, pues nosotros sabemos la parte la parte fiscal, que obviamente sí tenemos que estar muy capacitados, que apenas inició pues hace unos meses, y que tenemos que estar muy de la mano para saber cómo crear unas buenas estrategias fiscales y nosotros estar beneficiados y ser un ganar-ganar, ¿no? Tanto para los gobiernos como para nosotros. Sabemos que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que estar regulados y pues estamos en la mejor disposición. Digo, por una parte es eso, por otra parte yo creo que al contrario, pues es trabajar para ver todas estas áreas que sí se vienen para Durango.